Mi esposa se negó a dejarme visitar a mi madre enferma. Pero voló para ver a su ex. Le entregué los papeles del divorcio a su regreso. Tengo 34 años. Soy hombre. Y durante la mayor parte de mi vida creí en la lealtad por encima de todo. Es algo que mis padres me inculcaron desde pequeño, la creencia de que cuando te comprometes con alguien, lo mantienes en las buenas y en las malas. Pero a veces aprendes por las malas que la lealtad es una calle de doble sentido. Y cuando es unilateral, no es más que una trampa. Mi esposa, a quien llamaré W, y yo llevábamos 6 años casados. A simple vista, parecíamos la pareja perfecta, trabajos estables, una bonita casa y planes para el futuro. Pero mirando hacia atrás, puedo ver que las grietas estaban allí mucho antes de que las cosas se desmoronaran por completo. W siempre había sido controladora. Supongo que se podría decir que le gustaban las cosas a su manera. Y yo solía aceptarlo para mantener la paz. Pensaba que el compromiso era parte del matrimonio. Resulta que el compromiso no funciona cuando una persona toma y toma sin dar nunca nada a cambio. El punto de inflexión llegó cuando mi madre cayó gravemente enferma. Mi madre y yo siempre hemos sido unidos. Es la clase de mujer que te daría la camisa que lleva puesta y nunca esperaría nada a cambio. Así que cuando recibí la llamada de que la habían ingresado en el hospital con problemas cardíacos, no lo pensé 2 veces antes de querer ir a verla. Vivía fuera del estado. A unas horas de distancia en avión. Pero eso no me iba a detener. Cuando se lo comenté a W, su reacción me pilló desprevenido. No puedes dejarlo todo e irte, dijo, frunciéndome el ceño por encima de su portátil. Tenemos responsabilidades aquí. ¿Responsabilidades? Pregunté, realmente confundido. Estamos hablando de mi madre. Está en el hospital. Necesito estar allí. Suspiró como si fuera un niño haciendo una rabieta. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Y las facturas? ¿Crees que puedes dejarlo todo en espera por esto? Esa palabra. Esto. Me hizo hervir la sangre. No es como si me fuera de vacaciones. Mi madre está enferma. Me necesita. Puso los ojos en blanco. Bien. Pero no esperes que reorganice mi agenda para cubrirte. Y no vengas llorando si tu jefe se enfada. Debería haber sabido entonces que sus prioridades estaban sesgadas. Pero lo desestimé como que estaba estresada. La gente dice tonterías cuando está bajo presión. ¿Verdad? Me dije a mí mismo que no significaba nada. Lo que realmente me sorprendió fue lo que sucedió después. Unos días más tarde, descubrí que W se había tomado un tiempo libre en el trabajo. Al principio, pensé que había cambiado de opinión sobre la idea de apoyarme y había decidido venir conmigo a visitar a mi madre. Pero no tenía otros planes. Voy a volar a California, anunció casualmente durante el desayuno. Como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿California? ¿Para qué? Pregunté. Dejando mi café. Dudó. Y luego dijo, un viejo amigo mío está pasando por un momento difícil. Pensé en ir a visitarlo. ¿Un viejo amigo? Repetí, entrecerrando los ojos. ¿Quién? Fue entonces cuando se puso a la defensiva. ¿Por qué importa? No lo he visto en años. Y le vendría bien un poco de apoyo. ¿Él? Se me revolvió el estómago. Sabía exactamente de quién estaba hablando, su exnovio. Salieron antes de que nos conociéramos. Y aunque ella juraba que ahora solo eran amigos, siempre tuve una extraña sensación al respecto. Aún así, nunca presioné demasiado porque no quería parecer inseguro. Pero esto era cruzar la línea. Entonces, déjame ver si lo entiendo. Dije, con la voz cuidadosamente controlada. No me dejaste volar para ver a mi madre enferma. ¿Pero estás volando por todo el país para ver a tu ex? No es lo mismo. Espetó. Esto no es solo por él, se trata de estar ahí para un amigo. No lo entenderías. Oh. Lo entiendo perfectamente. Repliqué. ¿Esperas que deje a mi familia en un segundo plano mientras tú lo dejas todo por tu amigo? Sí. Eso tiene mucho sentido. Volvió a poner los ojos en blanco. Como si estuviera siendo irrazonable. Estás haciendo de esto un problema más grande de lo que es. Pero no lo era. Ni mucho menos. Se fue a California unos días después. No me molesté en volver a discutir con ella, estaba claro que ya había tomado una decisión. Pero mientras la veía hacer la maleta y charlar por teléfono, probablemente con él, mi ira hervía a fuego lento bajo la superficie. No era solo su decisión de irse lo que me molestaba, era el flagrante desprecio por cómo me hacía sentir.
A ella no le importaba. Esa era la peor parte. La noche antes de que se fuera. Intenté razonar con ella por última vez. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? Le pregunté. Estás volando por todo el país para ver a un chico con el que solías salir. Dejando a tu marido mientras su madre está en el hospital. Suspiró profundamente. Como si la estuviera agotando. Te dije que esto no se trata de él. Se trata de estar ahí para un amigo. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Porque la confianza es recíproca. Repliqué. Tú no confiarías en mí si los papeles estuvieran invertidos. Eso la calló. Pero solo por un momento. Luego dijo algo que me dejó completamente atónito. Bueno. Tal vez si no estuvieras tan apegado a tu madre. Verías las cosas de otra manera. La miré fijamente. Sin palabras. ¿Apegado? Como si preocuparse por la mujer que me crió fuera una especie de defecto de carácter. No había forma de razonar con alguien que pensara así. Mientras W estaba fuera. Hice el viaje para ver a mi madre. Utilicé algunos días de vacaciones en el trabajo, algo que W me había dicho que era imposible, y pasé una semana a su lado. Estaba en mal estado. Pero estable. Y estar allí para ella era exactamente donde necesitaba estar. Mi madre. Por supuesto. Preguntó por W, preguntándose por qué no había venido. No pude decirle la verdad. Así que murmuré algo sobre compromisos laborales. No insistió. Pero pude ver la decepción en sus ojos. Mientras estaba con mi madre. El comportamiento de W se volvió aún más extraño. Apenas llamaba o enviaba mensajes de texto. Y cuando lo hacía. Sus mensajes eran cortos y vagos. Intenté llamarla una noche para ver cómo estaba. Pero no contestó. Horas más tarde. Envió un mensaje de texto, ocupada poniéndome al día con amigos. Hablamos luego. Amigos. En plural. ¿Ahora? Los nudos en mi estómago se apretaron. Decidí investigar un poco más a fondo. No me enorgullezco de ello. Pero inicié sesión en nuestra cuenta compartida del plan telefónico y revisé sus registros de llamadas. Efectivamente. Casi todas las llamadas que había hecho desde que llegó a California habían sido a un número, el suyo. No reconocí el código de área. Pero una rápida búsqueda en Google confirmó que pertenecía a su ciudad. Mi sospecha se convirtió en una fría y dura certeza cuando W finalmente regresó. Entró en la casa como si nada hubiera pasado. Incluso tuvo la audacia de preguntar cómo estaba mi madre. Como si le importara. Está mejor. Dije secamente. Gracias por preguntar. Notó el tono cortante en mi voz. Pero no hizo ningún comentario al respecto. En cambio, comenzó a desempacar su maleta. Mencionando casualmente lo genial que fue ponerse al día con sus viejos amigos. La dejé hablar. Mordiéndome la lengua todo el tiempo. No estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Esa noche. Después de que se durmiera. Volví a revisar su maleta. No me enorgullezco de ello. Pero necesitaba la confirmación de lo que ya sabía. Y efectivamente. Lo encontré, un pequeño fajo de fotos metidas en una de sus bolsas. No eran escandalosas. Pero no necesitaban serlo. En cada una de ellas. Ella y su ex estaban demasiado cerca. Sonriendo como si no les importara nada en el mundo. ¿La peor parte? Una de las fotos fue tomada en una playa. Un lugar que no había mencionado ni una sola vez en sus historias de ponerse al día con amigos. Estaba claro que este viaje no tenía nada que ver con ayudar a alguien en un momento difícil. Era una reunión. Pura y simple. Y yo había terminado. A la mañana siguiente. La enfrenté. Ya no me importaban las consecuencias. Estaba harto de andar de puntillas con sus excusas. Tenemos que hablar. Dije mientras ella tomaba su café. Mirando su teléfono como si nada estuviera mal. ¿Sobre qué? Preguntó. Sin siquiera mirar hacia arriba. Sobre tu viaje. Sobre lo que realmente estabas haciendo en California. Sus dedos se congelaron a media navegación. Pero se recuperó rápidamente. Dejando su teléfono con un suspiro. Ya te dije que estaba poniéndome al día con amigos y ayudando a un viejo amigo en un momento difícil. Tiré las fotos sobre la mesa entre nosotros. Esto no me parece un momento difícil. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento. Pareció genuinamente asustada. Pero rápidamente lo enmascaró con ira. ¿Revisaste mis cosas? ¿En serio? Eso es una invasión de la privacidad. ¿Y volar por todo el país para encontrarte con tu ex mientras le mientes a tu marido no es una invasión de la confianza? Repliqué.
Ahórrame el acto de víctima. Estoy harto. Cruzó los brazos a la defensiva. ¿Estás exagerando? No pasó nada entre nosotros. Solo somos amigos. ¿Amigos? Dije, elevando la voz. Los amigos no mienten sobre viajes a la playa. Los amigos no monopolizan tus registros de llamadas durante una semana. Y los amigos no son más importantes que tu cónyuge cuando su madre está en el hospital. Así que deja de insultar mi inteligencia. Abrió la boca para discutir. Pero no pudo encontrar las palabras. En cambio, recurrió a la desviación. Tal vez si no estuvieras tan obsesionado con tu familia, tendrías más espacio en tu vida para mí. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no quedaba nada que salvar. No solo no se arrepentía, sino que estaba tratando activamente de echarme la culpa a mí. No era solo egoísta, era cruel. Tienes razón. Dije fríamente. Ya no tengo espacio para ti. Su expresión cambió, la ira fue reemplazada por la sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hemos terminado. Dije, levantándome. Voy a solicitar el divorcio. Se rió amargamente. Claramente sin tomarme en serio. ¿De verdad vas a tirar por la borda 6 años de matrimonio por esto? Mírame. Fiel a mi palabra. Contacté a un abogado de divorcios ese mismo día. Le expliqué la situación y le pregunté sobre mis opciones. Afortunadamente, como no teníamos hijos y nuestras finanzas eran relativamente sencillas, el proceso no sería demasiado complicado. El abogado me aconsejó que documentara todo, especialmente su viaje y su comportamiento, ya que fortalecería mi caso. Durante la semana siguiente, me mantuve alejado de mientras reunía la documentación necesaria. Ella alternaba entre la ira y la desesperación, intentando todo, desde los juegos de culpa hasta la manipulación descarada, para hacerme cambiar de opinión. Estás exagerando, dijo una noche, con un tono más suave de lo habitual. Podemos solucionar esto. No tires todo por la borda por un malentendido. No es un malentendido. Respondí, manteniendo la voz firme. Es un patrón. No me respetas a mí, a mi familia ni a este matrimonio. Merezco algo mejor. No le gustó esa respuesta. Al día siguiente, intentó una táctica diferente, poniendo a mi familia en mi contra. Llamó a mi hermana, contándole una historia de sollozos sobre cómo la estaba abandonando sin motivo. Afortunadamente, mi hermana vio a través de las mentiras y la rechazó. La gota que colmó el vaso fue cuando intentó vaciar nuestra cuenta conjunta. Por suerte, ya había transferido la mayor parte de los fondos a una cuenta separada por consejo de mi abogado. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se enfureció, acusándome de ser vengativo. Esto es lo que querías. No es así, gritó. ¿Solo estás buscando una excusa para deshacerte de mí? No. Dije con calma. Tú me diste la excusa. Solo la estoy aprovechando. El día que regresó de su viaje, ya había comenzado el proceso de divorcio. Pero no se lo dije de inmediato. Quería que experimentara el peso de sus acciones antes de darle el golpe final. Fue frío. Quizás. Pero después de todo lo que me había hecho pasar, no sentía la obligación de suavizar la realidad para ella. Cuando finalmente le entregué los papeles del divorcio, la expresión de su rostro era una mezcla de incredulidad y furia. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, preguntó con voz temblorosa. Absolutamente. Dije sin dudarlo. Este matrimonio dejó de ser una sociedad en el momento en que decidiste que tu ex era más importante que mi familia. Intentó todas las tácticas que se le ocurrieron para hacerme cambiar de opinión. Primero, fue la culpa, te estás dando por vencido tan fácilmente. Lloró. ¿Qué pasó en la salud y en la enfermedad? No me apunté a la traición y las mentiras. Respondí. Luego, recurrió a la manipulación, si te divorcias de mí, me quedaré sin nada. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arruinar mi vida? Tu vida ya no es mi responsabilidad. Dije simplemente. Cuando ni la culpa ni la manipulación funcionaron. Recurrió a las amenazas, lucharé contigo por cada centavo. Gruñó. ¿Te arrepentirás de esto? No caí en la trampa. En cambio, le recordé con calma que ya había consultado a un abogado y que sus acciones, incluido su intento de retirar dinero de nuestra cuenta conjunta, estaban bien documentadas. No tenía ninguna influencia real. Y ambos lo sabíamos. Cuando llegó el día de la audiencia en el juzgado,
No estaba seguro de qué esperar. Había pasado semanas preparándome con mi abogado. Reuniendo pruebas y documentando todo, mensajes de texto. Sus intentos de vaciar nuestra cuenta conjunta. Su viaje para ver a su ex y las fotos que había encontrado. Mi abogado me aseguró que teníamos un caso sólido. Pero al entrar en esa sala del tribunal, no pude evitar los nervios. Ya estaba allí. Sentada con su propio abogado. Con los brazos cruzados y la cara con el ceño fruncido desafiante. Apenas me miró cuando entré. Pero cuando lo hizo, su expresión era de puro veneno. Estaba claro que no planeaba rendirse en silencio. El juez comenzó la sesión, revisando los documentos que ambas partes habían presentado. El abogado de intentó argumentar que sus acciones durante nuestro matrimonio no justificaban un resultado tan drástico. Enmarcó su viaje a California como un malentendido, alegando que no había pruebas de infidelidad y que sus acciones financieras se debieron a la desesperación. Estaba bajo estrés emocional en ese momento, argumentó su abogado. Este viaje estaba destinado a reconectarse con viejos amigos, no a traicionar a su esposo. Casi me burlé en voz alta. Pero me contuve. Mi abogado, afortunadamente, no lo toleraba. Con el debido respeto, dijo mi abogado. Con confianza. La cuestión no es si hubo infidelidad física. La cuestión es un patrón de engaño, derecho y responsabilidad financiera. Mi cliente intentó repetidamente apoyar a su esposa, tanto emocional como financieramente. Pero se encontró con manipulación y traición. Luego presentó las pruebas, copias de sus registros de llamadas que mostraban una comunicación casi diaria con su ex. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto a amigos en común presumiendo del viaje y las fotos que había encontrado en su maleta. Cuando el juez vio las fotos, su expresión se endureció. Señora, a apellido de dijo el juez, volviéndose hacia ella. Estas fotos sugieren que no fue sincera sobre el propósito de su viaje. ¿Puede explicar por qué omitió esta información a su esposo? Tartamudeó. Su confianza visiblemente desmoronándose. Yo no pensé que fuera relevante. Solo estábamos poniéndonos al día. No fue gran cosa. El juez no parecía convencido. Está bajo juramento. Señora, a apellido de Este viaje fue realmente para apoyar a un amigo. ¿O había otros motivos? Su abogado intervino rápidamente, tratando de dirigir la conversación de nuevo a los asuntos financieros. Pero el daño ya estaba hecho. El juez claramente vio a través de sus evasivas. Luego, pasamos a su intento de vaciar nuestra cuenta conjunta. Mi abogado presentó extractos bancarios y registros de su intento fallido de retiro. Se removió incómoda en su asiento mientras el juez revisaba los documentos. Señora, a apellido de dijo el juez con severidad. Parece que intentó retirar casi todos los fondos de su cuenta conjunta poco después de ser informada del inminente divorcio. ¿Puede explicar por qué? Su voz era apenas audible mientras murmuraba, pensé que era justo. Necesitaba el dinero. La expresión del juez se volvió aún más severa. ¿Justo? Vaciar una cuenta conjunta sin el consentimiento de su cónyuge no solo es poco ético, sino que es potencialmente ilegal. Tiene suerte de que los fondos fueran transferidos antes de que pudiera acceder a ellos. La cara de se puso roja brillante. Intentó argumentar que merecía una parte significativa del dinero, ya que me había apoyado durante el matrimonio. Pero mi abogado desmanteló rápidamente esa afirmación señalando que yo había sido el principal sostén de la familia, mientras que ella gastaba con frecuencia más allá de sus posibilidades. El juez deliberó durante unos momentos antes de dar su decisión. Falló a mi favor, citando el comportamiento de como prueba de mala fe. No solo se le denegaron las reclamaciones financieras adicionales, sino que el juez también la reprendió por su conducta durante el matrimonio. Señor, a mi apellido, dijo el juez, volviéndose hacia mí. Ha demostrado una notable moderación y diligencia en la forma en que ha manejado esta situación. Este tribunal no ve ninguna razón para penalizarlo por tomar medidas para protegerse. Cuando terminó la sesión, salió furiosa de la sala del tribunal sin decir una palabra. Su abogado me saludó con una inclinación de cabeza antes de seguirla. Yo me quedé con mi abogado, dejando que el alivio me invadiera. Se había terminado. El matrimonio. Las mentiras. La manipulación, todo había quedado atrás. Mirando hacia atrás. Ese día en el juzgado se sintió como el capítulo final de una historia que se había prolongado demasiado. Al salir del juzgado, me sentí más ligero. Más libre. Como si finalmente estuviera recuperando mi vida. Claro.
El proceso había sido agotador. Pero valió la pena cada gramo de esfuerzo para defenderme y poner fin a su comportamiento autoritario.